Ya hablaremos sobre el vanguardismo y sobre la aplicación musical de los mismos. Primero daremos una breve introducción sobre el vanguardismo para consiguiente hablar sobre los mismos y su aplicación musical. Introducción al vanguardismo. El vanguardismo son todas las personas u obras que son experimentales o innovadoras. Tienen que ver más en el campo del arte, de la cultura y de la política. Tiene algunas características del modernismo. Además, se manifiesta a través de la innovación, rompiendo todos los esquemas o sistemas que son más aceptados en la población, como puede ser el arte, la cultura, la literatura, filosofía, etc. De los mismos tratados, no todos tienen aplicación musical, debido a que algunos se refieren netamente a la aplicación literaria o pictórica. El impresionismo. La música impresionista se empezó a desarrollar a finales del siglo XIX en Europa. Se aplicaba a diferentes artes como la literatura y la música, pero la precursora fue la pintura. Intentaba plasmar el instante y el momento en lo que se daba los hechos. Compartía algunas características con la pintura. Estas son: utilizaba el tiempo libre, acoplaba nuevas variaciones de modos y numerosas también variaciones, y experimentaba con el timbre, siendo esta la característica más importante de la música impresionista. El expresionismo es una tendencia cultural que surgió en el siglo XX en Alemania. Se plasmó en varias artes como son la música, la danza, la pintura, las artes plásticas. El expresionismo puso énfasis en la música con el grupo The Blur y su canción Poison Desire, que es netamente instrumental. Ellos califican el arte como la comunicación entre individuos por medio del alma y conservan el espíritu vanguardista con la introducción de la música instrumental sin la necesidad de implementar lenguaje. El surrealismo es un movimiento literario y artístico nacido en Francia en la década de 1920. El surrealismo ha tomado algunas técnicas del dadaísmo, como son técnicas de fotografía y de cinematografía, y también la realización de objetos. En cuanto a su aplicación musical, podemos decir que compositores de finales del siglo IX y comienzos del siglo XX han tomado referencia y así han jugado con lo fantástico y lo real en su creación de obras, creando así un surrealismo musical. Como ejemplo del surrealismo musical tenemos la obra de El niño y los sortilegios de Ravel. Futurismo. Es una de las corrientes que van primero del vanguardismo. Fue fundada en Italia por Filippo Tommaso. Su aplicación musical se da en Alemania y Francia, donde se observan las primeras modificaciones de la música. Se distinguen por una ruptura y el desarrollo, se enfoca nuevos sonidos y se utilizan instrumentos no comunes en esa época. Tienen nuevas asociaciones rítmicas de tipo polimétrico. Se usan metros, numeración impar, 5, 7, 9 y 11 tiempos por compás. En cuanto a la forma, se observa una liberación. El dadaísmo apareció en el año 1916 en Suecia, en un cabaret. Hugo Wolf fue el primero en tener rasgos dadaístas, quien en el futuro sería figura emblemática de esta tendencia. En cuanto a la música, se caracteriza por quebrar las convenciones musicales y burlarse principalmente del artista burgués. Un claro ejemplo de esta tendencia sería la música de Erwin Schulhoff. El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914. Ha tenido su representante en cuanto a tema artístico como Pablo Picasso, Juan Gris y George Braque. El cubismo se caracteriza por ser no un mismo normal, sino romper con lo tradicional. En literatura, el cubismo se representa
al describir características de un tema, como poesía. Y en lo musical, ser una tendencia caótica sobre el representante de la música va a tener un significado similar y paralelo, como es El vuelo del moscardón, obra que fue hecha por Korsakov en el año de 1899. Existencialismo. El existencialismo es una tendencia que se refiere al análisis de la condición de la existencia del ser humano, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. De acuerdo al tema musical, el compás de las canciones se apegan a los sentimientos del autor y a sus emociones. En conclusiones de este trabajo hemos visto que las tendencias vanguardistas se refieren a que todos estos ismos incorporan en sus modos nuevas formas, nuevas tendencias que no son comunes en todos los demás modos que vemos en nuestra vida diaria. También hemos visto que algunos ismos de la vanguardia no poseen aplicación musical, pero en cuanto a los que tienen aplicación musical tratan de sobresalir de la normalidad. Es el caso de la música futurista y el músico italiano, o del vuelo de moscardón de la obra de Korsakov en 1899. Tanto el vanguardismo como los ismos han demostrado que son corrientes culturales que tratan de romper con lo convencional. Es algo que se ha visto mucho en estos días, puesto que tanto artistas como literatos, músicos, poetas tratan siempre de innovar y tratan de llevar la cultura hacia otro nivel.